Ok, ahora vamos a ver otro tipo de trabajo que de hecho es el más famoso aquí en físico-química y que es el trabajo presión-volumen o trabajo PV. Ok, entonces nosotros definimos, vamos a hacer el puntero, ahí está mi puntero. Nosotros definimos en este caso, en videos anteriores, como el diferencial de trabajo es igual, en este caso aplicado en, digamos, en el eje X, la fuerza en X por el diferencial de X, ¿de acuerdo? Y esta fuerza tiene diferentes índoles, puede ser mecánica, puede ser electrónica, puede ser incluso magnética, ¿no? Entre otros, ¿de acuerdo? Entonces, de manera general, nosotros vamos a decir que la fuerza, si la fuerza y la dirección, vamos a ponerle R para no indicar, puede ser cualquiera X, Y, Z, tienen el mismo sentido, se aplican en el mismo sentido, nosotros decimos que el trabajo realizado es positivo, ¿no? Mayor a 0. Si en este caso la fuerza y la dirección en la que se aplican tienen diferente sentido, nosotros vamos a decir que el trabajo es negativo, ¿no? O sea, menor a 0, ¿ok? Entonces, vamos a verlo de la siguiente manera para entender esto del trabajo PV. Imaginen ustedes, vamos al ejemplo clásico que no falla, tienen un cilindro, ¿ok? Entonces ese cilindro, aquí adentro tienen a su sistema, pero ese sistema está delimitado por un pistón, ¿de acuerdo? Un pistón, aquí está, que es un objeto que puede ser movible, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí su pistón, tenemos aquí adentro su sistema, ¿ok? Y aquí hay varios detalles importantes, ¿no? El cilindro, estamos hablando de que es un sistema cerrado, o sea, no va a entrar materia, ¿ok? Y que sus paredes del cilindro son fijas o son no móviles, ¿de acuerdo? Mientras que esta parte de aquí del pistón es una pared móvil, ¿de acuerdo? O sea, puede moverse según las fuerzas o presiones que se apliquen. Entonces, en un principio nosotros vamos a decir que las fuerzas están equilibradas, o sea que la presión, vamos a ponerle presión interna que ejerce el sistema, es igual a la presión externa que se ejerce de los alrededores y que por tanto no se mueve el pistón porque están en un equilibrio. Esto es lo que se le llama un equilibrio mecánico. Cuando se igualan, es una fea equilibrio mecánico, cuando se igualan ambas fuerzas internas y externas, ¿ok? Entonces, si ustedes ahora aplican una fuerza, vamos a decirle en el eje X por darle algún nombre, una fuerza extra, significa que la presión externa va a aumentar y va a ser mayor que la presión interna. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el pistón va a empezar a moverse de manera gradual, ¿ok? Y va a moverse, vamos a ponerlo una cantidad que vamos a llamar diferencial de X, ¿ok? Entonces, nosotros estamos hablando que al principio la presión externa es igual a la presión interna. Y eso es lo que les comentaba, que es un equilibrio mecánico, ¿ok? Entonces, una vez que ocurra esto, que una fuerza externa va a tener efecto sobre nuestro sistema, significa entonces, va a borrar, a ver, lo voy a borrar tú. Aquí es esto. Es que siento que me quedó borrado. Ok, aquí está. Una vez que nuestro sistema aplique esa fuerza, el pistón se va a mover. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que va a comprimir el gas, ¿no? Nuestro sistema se va a hacer más pequeño. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a llegar un punto en el que el gas se ha comprimido tanto que las moléculas aquí están chocando más y por lo tanto va a aumentar más la presión. Entonces, ¿qué significa? Que entonces la presión interna también va a aumentar y va a llegar un punto entonces donde de nuevo vamos a llegar al equilibrio mecánico, ya que ambas fuerzas, tanto internas y externas, se van a igualar, ¿no? Pero como pueden ver, el pistón ya se ha movido una cantidad de distancia. Entonces, vamos a llamar a todo lo que mide nuestro cilindro como B. ¿De acuerdo? Vamos a llamar a la cantidad que se mueve el cilindro como X. Y a la cantidad que le queda a nuestro sistema, este pequeño espacio, como L. ¿De acuerdo? L es la longitud que tiene, en este caso, nuestro sistema. Vamos a decir que es un gas. Ahora vamos a aplicar lo que sería la tercera ley. La tercera ley de Newton nos habla de la acción-reacción. Entonces, si llegamos al equilibrio, significa entonces que la fuerza en X debe ser igual a la fuerza interna del gas, ¿no? La que se produjo. Y esto nosotros sabemos, hay que recordar que la presión la definimos como la fuerza sobre el área. De tal manera que si despejamos, nos va a quedar que estas fuerzas deben ser igual a la presión que esté ejerciéndose por el área.
el área es la misma para ambos, ¿no? Es la misma superficie de contactos y la presión debe ser la misma si estas se han igualado y hemos llegado al equilibrio mecánico. Ok, de manera pues que nos va a quedar que el diferencial de nuestro trabajo va a ser igual a la fuerza en X diferencial en X. Ok, y ahora lo que nosotros tenemos es que esto va a ser igual, vamos a cambiar la fuerza en X por la presión, por el área, por el diferencial de X. ¿Sí lo ven? Estamos aplicando justamente las igualdades que estamos construyendo. Ahora, nosotros tenemos que si queremos determinar cuánto mide L, L es el espacio que le queda al gas, ¿no? Entonces L va a ser B, que es toda la distancia que tiene de aquí a acá, menos X, ¿no? Que es lo que se va a estar moviendo el pistón. Entonces, mientras grande más se mueva X, más chiquito va a ser L. Entonces, esta es la expresión matemática, ¿de acuerdo? Ahora, como estamos hablando de un cilindro, de una figura, nosotros podemos determinar su volumen. Y el volumen de esta figura va a estar determinada por el área de la base y por su altura. En este caso, vean, el área de la base nosotros la denotamos como una A, ¿no? Para no decir si es cilindro, bueno, si es redondo, si es cuadrado, triangular. Vamos a ponerlo de manera general A para aplicarla a cualquier figura. Y la altura sería justamente la L, ¿no? La L, que es lo que tenemos aquí. Esa es la altura que va a tener nuestro sistema. Estamos hablando justamente de eso, del área del volumen de nuestro sistema. Entonces va a ser el área por la altura L. Y la altura L ya la denotamos como el área por B menos X. Por lo tanto, hacemos la distribución y nos va a quedar AB menos AX. ¿Ok? De tal manera que en este caso, si nosotros diferenciamos la ecuación, o sea, sacamos el diferencial del volumen, va a ser igual a AB es una constante, entonces se va a eliminar y solamente nos va a quedar menos A diferencial de X. ¿Ok? Entonces lo vamos a aplicar a nuestra ecuación de aquí, de aquí, y de tal manera que nos va a quedar que el diferencial del trabajo va a ser igual a, véanlo ustedes, nos va a quedar como menos la presión por el diferencial del volumen. Lo que hicimos fue sustituir esto por diferencial del volumen, en este caso con el signo negativo de este lado, por eso se nos quedó como negativo. Y entonces esta es la ecuación que nosotros vamos a ocupar, ¿no? El diferencial del trabajo reversible, que ya lo explicaré en el siguiente video, es igual a menos, pero pues de una vez vamos a ponerlos, a menos la presión por el diferencial del volumen. Importantísima ecuación, grábensela porque es muy útil.